Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profesora, buenos días. Perfecto, buenos días. Nada más voy a comentarles rapidísimo porque ayer su compañera Claudia me escribió para preguntarme acerca de la tarea. Hubo un error de dedo porque la tarea estaba hasta el veintitantos de noviembre. Yo pensé que la había puesto como para los primeros días de noviembre. Obviamente, si se dieron cuenta, pues la tarea era acerca del tema que nosotros estábamos viendo el día martes. Vi que algunos ya la cargaron, pero no hay problema. La tarea quedaría entonces para el siguiente día, martes, que es cuando presentan su examen. Entonces, por si gustan checar la fecha de vencimiento nuevamente, pues lo pueden revisar. Bueno, obviamente no vamos a comentar de eso porque pues varios no la presentaron dado la fecha que se encontraba propiamente en la actividad, pero pues no hay ningún problema. Nada más déjenme compartirles el material para que sigamos avanzando y ahorita les comento hasta dónde va a venir su examen. De hecho, si se percataron, ya está cargado. A ver. Ya les aparece, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Déjenme checar porque... ok, les había comentado que iba a venir todo lo de leyes ambientales en México. Vimos varias, obviamente las vimos de manera general. Vimos el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Posteriormente a ella vimos la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Luego la Ley General de Vida Silvestre. Posteriormente a ello, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Pesca, la Ley General de Cambio Climático con sus diferentes vertientes, la Ley de Aguas Nacionales y la última que vimos fue la de Análisis Preliminar General de Asentamientos Humanos. Todavía nos falta contenido por ver, obviamente, dentro de estas legislaciones mexicanas. Sin embargo, pues obviamente para evitar problemática, su examen va a abarcar precisamente hasta donde nos quedamos el día de la sesión anterior, que sería el día martes, que quiere decir que su examen vendría hasta la parte de los conceptos básicos que aborda precisamente esta Ley General de Asentamientos Humanos. ¿Qué quiere decir? Pues hasta esta parte donde hablamos acerca de la reserva, los usos, la zona metropolitana y la zonificación. De ahí en fuera, todo lo que vamos a ver ahorita, que sería lo de causa de utilidad pública y demás, eso ya no vendría, eso ya sería contemplado para su tercera unidad. ¿Sale? Entonces así quedaríamos con esa parte. A ver. La clase pasada, bueno, terminamos de ver la Ley General de Asentamientos Públicos, por lo menos hasta esa parte. Posteriormente, también dentro de esta misma ley, se habla precisamente de las causas de utilidad pública. Decíamos que estas se encuentran localizadas igual en nuestro artículo 27, recordemos que es todo lo que nos habla de la propia materia ambiental. Sin embargo, estas causas las maneja dentro del párrafo tercero de este precepto legal y nos habla que son de interés público y de beneficio social, pues, los actos que se den de manera pública, pero que estén tendientes para poder establecer tanto provisiones como reservas, usos de suelo, destino de áreas, predios de los centros de población y todas aquellas que se encuentren contenidas en los planes o en aquellos programas de desarrollo urbano. Acá no vamos a parar tanto porque obviamente ya sabemos que es una reserva, ya sabemos que es una provisión, que es un uso de suelo, qué son los planes, qué son los programas. Entonces, básicamente en este artículo es lo que nos maneja, qué es lo que se va a generar como tal o qué es lo que se va a considerar como la parte de causa de utilidad pública. Bueno. Tenemos varias, la realidad es que podemos hablarlo de manera general, pero como tal la ley sí nos marca cuáles son las causas de utilidad pública. Primero nos maneja una que es acerca de esta conservación o de este mejoramiento y demás, acerca de del propio crecimiento de los centros de población. Nosotros ya hablamos que es un centro de población. Pues precisamente cuando se pretenda ya sea conservar o mejorar alguno de ellos, se considerará como tal una causa de utilidad pública.
Recordemos que esta parte pues está muy vinculada con la cuestión de los procedimientos de expropiación, que quiere decir si en algún momento el Estado requiriera algún tipo de predio privado para realizar cualquiera de estas obras, justificándolo como causa de utilidad pública, si se encuentran contempladas dentro de estas que estamos viendo, serán completamente procedentes. Cuando se trate de la ejecución o cuando se trate del cumplimiento de los programas o de los planes que como tal nos mandata la Ley General de Asentamientos Humanos, también ingresa dentro de este rubro. Cuando se habla de constitución de reservas territoriales, pero para específicamente el desarrollo urbano, también. Cuando se trata de la regularización de la tenencia de la tierra, precisamente de estos mismos centros de población, también es una causa de utilidad pública. Vamos por partes. En esta cuestión, ¿qué es una causa de utilidad, perdón, qué es una regularización de la tenencia de la tierra? ¿Ya llevaron agrario? No, aún no, profesora. ¿No? ¿Han escuchado hablar de la regularización de la tenencia de la tierra? De hecho, a cada rato andan como mencionando esta parte, por lo menos para nuestro país es muy importante. Precisamente recordarán que la sesión pasada estábamos platicando, o ustedes hacían el comentario, no recuerdo quién dio el ejemplo, cuando hacíamos esta diferenciación de los asentamientos humanos y decían que precisamente se englobaban estos grupos de paracaidistas y estos asentamientos irregulares, pues precisamente para eso nos sirve la regularización de la tenencia de la tierra. Básicamente es un procedimiento a través del cual pues precisamente se busca regularizar y con ello pues se busca prevenir que existan pues asentamientos humanos que sean de carácter irregular. Para eso tenemos autoridades u órganos específicos que precisamente se encargan de poder decidir a quién le pertenece cada tipo de espacio. Y obviamente se puede hacer esta cuestión de respeto y evitemos esta parte de despojos por parte de otro tipo de personas. Cuando se trata de esta regularización, pues también es una causa de utilidad pública. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas nos beneficia a todos como sociedad. También se habla de la ejecución de obras, de estas obras de infraestructura y demás, de todos los servicios urbanos, así como impulsar todas aquellas que estén destinadas para la movilidad. Pues claro, todo eso que tiene que ver con la parte de caminos, de carreteras y de puentes entra dentro de este rubro de las causas de utilidad pública, porque todas esas nos sirven para movilizarnos. Movilizarnos puede ser en transporte público, puede ser de manera peatonal, puede ser en transporte privado, etcétera. Al final de cuentas nos ayuda a transportarnos de un lado a otro. La protección del patrimonio natural y la protección del patrimonio cultural de estos centros de población también es una causa de utilidad pública. Por cuestiones varias, una porque todos tenemos este derecho, y lo vamos a platicar más adelante, a tener parte de ecosistemas naturales y por otro lado, pues con todas estas problemáticas climáticas que tanto hemos venido comentando, pues es de suma importancia que el gobierno tome acciones para precisamente poder proteger este patrimonio que aún nos queda por lo menos de manera natural. La preservación y la restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en los centros de población. Pues claramente, recordemos que estamos en una materia exclusivamente ambiental y para que se pueda realizar esta preservación y restauración del equilibrio, pues se necesita que se tomen acciones por parte del Estado y también son consideradas como causas de utilidad pública. Obviamente, estas recordemos que de manera social pues están encima del propio interés privado. Tenemos otro que es la creación y la recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público. Esto para uso comunitario y para la propia movilidad. Lo mismo, pues no solamente basta con que creamos, propiamente se creen espacios para que se pueda hacer la movilidad de todas las personas, sino que también se necesitan recuperar
varios, porque algunos están en muy malas condiciones, y también se les necesita dar un mantenimiento, porque al final de cuentas, pues recuerden que todo lo que se usa, pues se va desgastando. Y para que se encuentre en óptimas condiciones de poder seguir sirviendo a la propia sociedad, pues se requiere que se realicen diferentes tipos de labores. Y estas labores, pues son causas de utilidad pública. Tenemos también la parte de la atención de situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencia lo acabamos de visualizar, bueno, si vieron las noticias o llegaron a escuchar, acabamos de tener diferentes tipos de fenómenos meteorológicos que afectaron a diversos estados. ¿Escucharon la noticia? Sí, profesora. ¿De qué trataba la noticia o a qué se refería Alex? ¿Qué pasó? Bueno, yo miré uno que era por una tormenta, ¿no, profesora? Exactamente. Y obviamente, pues esta tormenta, al final de cuentas, quieran o no, pues sí tiene algún tipo de ser una situación de emergencia, una por los daños que se provocan y otra pues por cuestiones que no son previsibles, porque pues no se previene propiamente estas tormentas tropicales. De hecho, se habla que iniciaron golpeando territorios norteamericanos, de hecho no se habla de una, se hablan de tres, pero obviamente la que todavía se fortaleció y pudo llegar a cierto grado de categoría en nuestro país, pues obviamente fue esta parte de el huracán, porque de hecho sí se convirtió en huracán, pues fue el huracán Z, y obviamente pues agravió a diferentes estados, a Yucatán, por ejemplo, vaya, a Veracruz, se dieron los daños a diferentes tipos de estados de la República. Pues dentro de estas causas de utilidad pública también tiene que ver que se atiendan estas situaciones de emergencia por algún tipo de fenómeno natural o por algún tipo de cambio climático. Y obviamente, pues el encargado de mandatar esta parte, pues es esta Ley General de Asentamientos Humanos, porque al final de cuentas se tiene que visualizar pues todo el daño que se causa en los centros de población. Ahorita sí se percataron todavía el día de hoy, estuvieron realizando labores de limpieza, pues por todos los árboles que se cayeron, por todas las cosas que se arrastraron, basura, vaya, en infinidad de cosas. Pues esto es parte de una causa de utilidad pública. La delimitación de zonas de riesgo y un establecimiento de ciertos polígonos de protección, estos salvaguardan para garantizar la seguridad de las personas y ciertas instalaciones de seguridad nacional. Claro, claro que son causas de utilidad pública por razones varias. Sí hemos llegado a escuchar precisamente cuando se advierten, porque a diferencia, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, de los terremotos y de algún otro tipo de desastre, hay algunos que sí son previsibles o por lo menos la gravedad en la cual se va incrementando sí es permisible. ¿Qué es lo primero que hacen las autoridades? Pues solicitar que se haga una evacuación, que quiere decir que las personas, nuestros centros de población o estos asentamientos humanos, porque la verdad es que desgraciadamente la mayoría son asentamientos, tienen que desocupar sus viviendas. ¿Por qué? Porque están en una zona latente de riesgo de deslave, de riesgo de inundación, y pues para evitar estas partes, más que de pérdidas materiales, de pérdidas humanas, pues obviamente se advierte sobre el riesgo. Y por tanto, pues las autoridades van trabajando para delimitar qué zonas de nuestro país y de cada entidad federativa constituyen estas zonas de riesgo. Con ello, pues también se les dan diferentes formas de protección o de salvaguarda, entre ellos, pues propiamente los albergues a los cuales las personas pueden acudir de manera intermitente, de manera temporal, de manera permanente, para que puedan ser resguardadas. Al igual, pues obviamente nuestro país pues tiene diferentes zonas que son consideradas de estrategias de seguridad nacional, sobre todo para cuando se trata de cuestiones impredecibles, como lo pueden ser los fenómenos naturales. Y de ahí en fuera, pues también nos es muy enfática las causas de utilidad pública en decirnos que las expropiaciones solo se podrán hacer por causa de utilidad pública y respetando a todo momento la parte de la indemnización. Muchas personas se quejan precisamente por la cuestión del pago, pero no es un pago, no les están comprando su propiedad privada, sino simple y sencillamente están justificando con una causa de utilidad pública y lo único que se le da a las personas o a los propietarios pues es una indemnización y no se pueden oponer, eso ya lo habíamos comentado varias veces atrás.
Bueno, con ello nosotros en nuestro país, en base a este ordenamiento que hemos venido platicando, se cuenta con una estrategia nacional de ordenamiento territorial. Esta estrategia como tal tiene una cuestión espacial que ayuda mucho al desarrollo del país. No se ve a corto plazo, eso también cabe mencionar, por eso tal vez no es tan visible o tan palpable. Sin embargo, pues obviamente a mediano y a largo plazo sí se puede obviamente visualizar. Y lo que hace, pues es que tiene que ir, para empezar, la estrategia tiene que ir de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo, así como otro tipo de programas que se van realizando en base a este ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir? Pues a la propia forma de cómo se dan los asientos humanos. Y lo que busca, pues obviamente es promover que se pueda utilizar de una manera racional el propio territorio y que con ello pues haya un desarrollo equilibrado del país. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden dar construcciones y construcciones de caminos, carreteras, puentes, edificios, no, porque si no caeríamos en una parte de estar sobrepoblados. Se tienen que designar áreas específicas y con ello ir viendo que nuestro país se pueda desarrollar de una manera equilibrada. Decíamos que en la teoría clásica o en la antigüedad se manejaba mucho el desarrollo de un país basándolo en el crecimiento económico. Actualmente el desarrollo de un país pues ya es un desarrollo más equilibrado en el cual pues ya se toman en cuenta diferentes tipos de cuestiones, ¿no? Lo platicábamos como la cuestión de la educación, la cuestión laboral, la cuestión de cultura, entre otras muchas. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que debe de contener la propia estrategia nacional de este ordenamiento territorial? Porque cabe mencionar que esta estrategia, aunque tiene que ir de la mano o apegada con otro tipo de programas, pues sí tiene características o sí tiene cosas esenciales que sí debe de contener como por manera específica. Primero tenemos que se deben de identificar los sistemas urbanos rurales y ver cómo se estructura propiamente el país. ¿Para qué? Pues obviamente para que con esto se pueda delimitar cuáles van a ser estas zonas metropolitanas de las cuales también nosotros ya platicamos y que con ello se puede impulsar un desarrollo económico y que también no haya tanta desigualdad regional. Ayuda mucho, claro, sobre todo hasta de la mano con la cuestión de los programas sociales. ¿Por qué? Porque cuando se hace una identificación de dónde se encuentra un sistema urbano y de dónde se encuentra un sistema rural, pues obviamente podemos saber a qué tipo de sectores irían dirigidos este tipo de apoyos que el propio gobierno da. También en la estrategia o algo que forma parte de la estrategia nacional es el planteamiento de las medidas para el desarrollo sustentable. Ya del desarrollo sustentable también ya comentamos y esto tiene que ver en saber con cuántos recursos o con cuáles recursos se cuentan, cuáles son las actividades productivas más grandes de nuestro país y que pueda haber una coordinación o que pueda haber un equilibrio entre los asentamientos humanos y las condiciones que tienen. En este caso de la estrategia nacional, podríamos decir en la parte de los recursos naturales, pues México es, digamos que favorecido en la parte de recursos naturales, ya que contamos con una biodiversidad y contamos con una parte de ecosistemas que precisamente nos arrojan recursos naturales en gran cuantía que pueden ser aprovechados o que pueden ser explotados. Desgraciadamente, pues en los últimos años sí hemos visto una disminución o una merma, porque pues hay varios que ya se están agotando. Entre ellos, pues obviamente podemos hablar del agua, podemos hablar del bruto, porque pues tenemos esta problemática de hidrocarburo a comparación de cómo se tenía antes. Metales, los metales también han disminuido. Zonas verdes con toda esta parte de la zonificación y de la construcción de diferentes tipos de obras, tanto públicas como privadas, pues también han disminuido. Y también nos ayuda en la parte de las actividades productivas. ¿Ustedes cuáles creen que sean las actividades productivas más grandes que tiene nuestro país? ¿Cuáles serán? Ajá. ¿Sería la agricultura y la ganadería? La agricultura, la ganadería, claro.
¿Cuál otra? ¿El petróleo? El petróleo, sí, podría ser. Recordemos, para empezar hay que regresarnos un poquito, porque pues esto la realidad es que fueron cosas que nosotros vimos hace muchísimos años. Recuerden que tenemos actividades productivas varias. ¿Qué quiere decir? Tenemos primarias, tenemos secundarias y tenemos terciarias, eso ustedes ya lo saben. En las primarias se encuentra, por ejemplo, la que decía su compañera, en el caso de la agricultura, recordemos que la agricultura tiene que ver precisamente con toda esta extracción de recursos de carácter agrícola, que quiere decir frutas, verduras, hortalizas y demás. Y verdaderamente México tiene una fuerza productiva muy grande, por lo menos en lo que tiene en esa parte. Ganadería, pues también, la ganadería también, recuerden que es obtener esta parte de la producción a través de los animales. También hay muchas familias mexicanas que se sostienen o que tienen su economía fundamentada en la ganadería. La silvicultura, por ejemplo, que es toda esta parte de la madera, aunque actualmente recuerden que también ya tenemos ciertas restricciones. Y obviamente con esas restricciones pues baja un poco la cuestión de lo que dejaba anteriormente la silvicultura. Y la silvicultura pudo seguir siendo una de las ramas importantes productivas de nuestro país. La problemática pues es que digamos que se aprovechaba más del recurso que se sembraba y obviamente recordemos que para que un árbol pues obviamente crezca en su totalidad no es como la agricultura de que es un año o meses, sino que tarda muchísimos años. Su forma de renovarse pues es mucho más lenta. La pesca, por ejemplo, en la pesca solo tenemos ciertas zonificaciones o ciertos lugares de la República que pueden utilizar esa actividad productiva, pues por el propio ecosistema que se tiene. Tenemos las actividades secundarias. Recuerden que en las actividades secundarias encontramos la parte de las actividades industriales. ¿Cuáles son las actividades industriales? Creo que nosotros ya lo habíamos comentado en algún momento, ¿se acordarán? ¿No? Eran aquellas que transformaban las materias primas, profa. Exactamente, recuerden que son estas actividades que transforman las materias primas o todas aquellas que salen pues obviamente de este sector primario. Y obviamente dentro de esta parte lo que se hace es que se generan, ¿cómo les puedo explicar? Como productos que sí se consumen de manera inmediata. Por poner ejemplos, los alimentos, los juguetes, los zapatos, todo eso, si hablamos de que sacamos, vamos a pensar, en materia prima puede ser la piel bovina, por ejemplo, y en la parte secundaria que hablaríamos de esta actividad industrial, pues puede ser una chamarra que se hace de esa piel bovina. ¿Sí? ¿Me explico? Esas serían las secundarias, también muy fuertes y muy poderosas dentro de nuestro país. De hecho, son una de las más importantes que se encuentran en México. Ya tenemos esa facultad no solamente para hacer esa mano obrera como tal que se encarga de esta extracción de recursos, sino de aquella que se encarga de esta transformación de recursos. La única diferencia es que gran parte de la mercancía se exporta a otros países. No tenemos todavía mucho esta parte de la importación o esta parte del propio consumo local. Por eso si se han dado cuenta en últimas fechas, sobre todo con esta problemática de la pandemia y demás, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues obviamente tratar de motivar al ciudadano mexicano a que consuma propiamente cosas que son producidas dentro de nuestro país y que con eso pues obviamente se comienza a hacer una movilización de economía y eso obviamente lo vimos o nos enfrentamos cuando pues obviamente las fronteras quedaron tapadas por cuestiones de salud, pues obviamente no podíamos exportar. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se tenía que empezar a consumir esta parte. Y ahorita, pues es lo que estamos intentando hacer, por lo menos desde diferentes rubros, para pues poder consumir un poquito más de producto nacional, producto que al final de cuentas, gran parte de él, pues tiene excelente calidad y excelente material. O sea, la realidad es que México
Si algo se ha caracterizado es por ser un país manufacturero increíble y porque todas las materias primas que salen de aquí, la verdad es que son de muy buena calidad. De hecho, nosotros lo hemos visto. México exporta manzana. ¿Y qué es lo que pasa? Pues muchas veces esa manzana llega a Estados Unidos, le ponen etiquetas ya de empresas norteamericanas y regresa al país y nosotros la consumimos en 2, 3 veces más el costo real. Entonces eso nos da un poquito de idea de cómo estamos manejando nuestra economía. Y tenemos las últimas, que son las actividades terciarias. En el caso de las actividades terciarias son aquellas que no producen ningún bien. ¿Qué quiere decir? Que no se da a través de una producción o una transformación de algo. Más bien son aquellas que están enfocadas o encaminadas a la prestación de servicios, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Pues precisamente el rubro en el que nosotros estamos, la educación, por un llamar alguno, puede ser la salud, el comercio, el turismo, por ejemplo, y estas actividades productivas también son muy fuertes dentro de nuestro país, sobre todo lo relativo al comercio y lo relativo a la prestación del turismo, que igual obviamente pues se ve mermado por diferentes tipos de situaciones, sobre todo situaciones que están fuera del alcance humano, como lo puede ser una cuestión de salud pública o como lo puede ser un fenómeno natural. Bueno, pues precisamente esta Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial también se encarga de todo este estudio de cosas, de saber cuáles son los recursos naturales que tiene, cómo funcionan, cuáles son las actividades que tienen en más o en menor número en nuestro país y que con ellos se puede ir equilibrando pues aquellos asentamientos humanos y las condiciones que claramente tengan. En otra parte tenemos que se deben de proponer los lineamientos para que se pueda dotar de infraestructura y de equipamiento como tal para el desarrollo de las regiones. Pues claro, nosotros ya lo habíamos platicado cuando hablamos de estos asentamientos, de estos ordenamientos urbanos y demás. Por supuesto, debe de haber un marco jurídico o un marco regulatorio que también estará contemplado en la estrategia nacional, en donde se pueda decir cuánta infraestructura, cuál infraestructura, qué tipo de instalaciones necesita algún tipo de región para podérselo otorgar. Y eso lo vamos viendo de manera reiterada. Si de lado, no sé, vamos a pensar en el sur del país, nos damos cuenta que no cuentan con el suficiente número de hospitales, pues obviamente tendrán como prioridad generar una instalación de salud para obviamente la atención a la propia comunidad o a las regiones pues más desvalidas del país. Y eso pasa pues con todo lo que necesiten para su propio desarrollo. Y el último, que sería el planteamiento de los mecanismos para que se puedan implementar. La articulación, la cuestión intersectorial y la evaluación. Pues claro, obviamente tendremos que tener mecanismos porque podemos tener un plan excelente y podemos tener una estrategia excelente, pero ahora hay que saber cómo la vamos a implementar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué funcionarios la van a desarrollar? ¿Cómo lo van a desarrollar? ¿En cuánto va a salir? ¿De dónde se va a sacar ese recurso? Etcétera. La parte intersectorial, pues claro, saber con qué tipo de sectores pues va a tener contacto precisamente esta estrategia nacional. ¿Qué quiere decir? Que probablemente tenga que ver con la Secretaría de Economía, muy probablemente con organismos como el INEGI, que son los que tienen esta base de datos de información. No sé, puede ser si se habla de tratados internacionales, pues con una Secretaría de Relaciones Exteriores, vaya. Ellos tendrán que ver de manera intersectorial con qué tipo de organismos, de dependencias, de departamentos tendrán que hacer toda esta estructura. Y la evaluación, pues claro, para saber en cuánto tiempo se tendrán que ver resultados, qué es lo que se va a evaluar, cuáles son los resultados que se pretenden obtener y si realmente la estrategia nacional pues está dando los resultados para los cuales fue creada. Bueno. Tenemos en la parte de la estrategia nacional, tiene una visión, pues obviamente una visión larga, por eso les decía, es tanto a mediano como a largo plazo. Se habla de que se tiene una visión hasta 20 años de un desarrollo nacional. Esto no quiere decir que la creen ahorita y hasta 20 años después creen otra.
No, la realidad es que puede ser revisada y con estas revisiones pues se puede modificar sin mayor problema, se le pueden anexar cosas, se pueden actualizar y demás. Esta actualización o estas modificaciones se podrán realizar cada 6 años o en su defecto cuando realmente ocurran cosas importantes que tiendan a modificar la propia estructura del territorio de nuestro país. La elaboración de esta misma y la propia modificación deben de seguir un procedimiento o digamos que un proceso o un camino diversificado en etapas, pues para que pueda ver la luz y para que pueda ser implementada. Tenemos 3 pasos o tenemos 3 etapas que se siguen en el proceso, que son las que tienen a continuación. Annette, ¿me podrás leer el primer recuadro, por favor? En donde dice uno, el presidente. Exacto. El presidente del Consejo Nacional convocará sesiones plenarias a fin de que sus integrantes de manera conjunta formulen la propuesta de Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Adelante, por favor. 2. El proyecto de Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial será puesto a consulta de las entidades federativas a través de los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y del Congreso para la Unión para recibir sus opiniones. Y 3. Adelante, Zenet. Una vez aprobada la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial por el Ejecutivo Federal y publicada por el Diario Oficial de la Federación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios ajustarán sus procesos de planeación a lo establecido en dicha estrategia. Ok, este es el procedimiento. Básicamente, si se dan cuenta, inicia con una sola persona en el consejo, en este caso sería el presidente. Él tiene que hacer en sesión, obviamente con sus integrantes, con todos los integrantes que claramente son especialistas y conocen de la materia, pues tendrán que formular una propuesta que tenga en cuenta todo esto que comentamos. ¿Sale? Todos los elementos van a tener que dar sus ideas, sus propuestas para formular o para poder unificar una sola completamente. Ya este proyecto que emerja de ahí, pues obviamente lo tendrán que poner a consulta de cada uno de los estados de la República. Cabe mencionar que no solamente se va a los estados de manera indiscriminada, que quiere decir, a ver, no sé. A ver, Gobierno de Puebla, aquí está el proyecto de Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, ahí nos avisan. No, la realidad es que también en cada entidad federativa se encuentra con consejos estatales precisamente competentes en materia de ordenamiento territorial. Ellos y el Congreso de la Unión son los encargados de hacer esta revisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente Puebla y todas las entidades federativas hacen el análisis, hacen la revisión de qué es lo que sí, de qué es lo que no. El Congreso, compuesto por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, también se encarga de vertirlo para poder dar las opiniones que se tienen y ellos se encargarán de autorizarlo. Cuando ya lo autorizan o cuando ya lo aprueban como tal, ¿qué es lo que va a pasar? Ya pasa como tal a la parte del Ejecutivo Federal, que quiere decir, en este caso, al presidente de la República, porque ya lo habíamos platicado anteriormente, por eso tenemos un montón de legislaciones. Vamos a ver posteriormente, es un trabajo que se les va a quedar a ustedes, ya no hablar solamente de las legislaciones nacionales, porque estas ya las vimos, pero visualizar cuáles son las legislaciones poblanas que se encargan de hablar acerca de todo este contenido de derecho ambiental. Entonces, como al final de cuentas la materia ambiental es parte del estudio de la Federación, pues el Ejecutivo Federal, en este caso el presidente de la República, va a ser el último encargado de darle como esta aprobación o este visto bueno, y si sí, pues ya con ello pasaría a esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en las entidades de la administración, en los gobiernos tanto estatales como municipales, y cada uno pues obviamente podrán adaptar esta estrategia a sus propios planes o a sus propios programas. Y así es como se formula la estrategia nacional. Por eso se llama estrategia nacional,
porque si nos damos cuenta, pues obviamente ingresan tanto una cuestión de organismos especializados, un poder ejecutivo, un poder legislativo, las autoridades municipales y las autoridades estatales. Por eso es que se hace una cuestión de todos o una cuestión conjunta para que pueda darse esta aprobación de la estrategia nacional. Por eso, como es un trabajo complejo y como es un trabajo arduo y sobre todo completo por todos los que intervienen, por eso se hace que la visión que tenga esta estrategia sea de durabilidad de 20 años. Ahora, en esta legislación también, que es la propia legislación de asentamientos humanos, también se habla de una parte que es la propia movilidad. Nos dice que en la movilidad se habla de esta accesibilidad general o universal de todos los habitantes, precisamente a los servicios y a los satisfactores de carácter urbano. Estas políticas que se generen de movilidad como tal arrojan o deben de asegurar que todas las personas puedan elegir la forma de cómo trasladarse. Al fin de cuentas, para que puedan acceder a todos los bienes, a todos los servicios, a todas las oportunidades que como tal ofrecen todos estos centros de población. Las políticas que se generan y los programas que se generan para esta cuestión de movilidad, pues obviamente tendrá que ser parte de este proceso de planeación de los propios asentamientos humanos. ¿Qué más hemos escuchado hablar acerca de la movilidad? Vamos a pensarlo en nuestro estado nada más para que no tengamos problema. ¿Qué hemos escuchado? Nada. ¿Cómo se mueven ustedes o cuál es su movilidad? Ustedes como personas. A ver, vamos a preguntarles, caramba. Adelante, Marilyn. Podría ser, bueno, movilidad el cómo nos desplazamos, que a veces nos desplazamos por transporte público, en carro, en a lo mejor una bici a diferentes puntos de la Claro, ciudad. eso es la movilidad, indistintamente, por supuesto que tiene que influir en la cuestión de los asentamientos y en la cuestión de los propias, de los grupos de organización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo moverse cuando hay una infinidad de personas a cuando son asentamientos con pocas personas. No es lo mismo movilizarse cuando ya contamos con una estructura de transporte a lugares donde no se encuentra ni siquiera el acceso a transporte y la gente forzosamente se tiene que trasladar a pie porque no entran vehículos. Y nosotros no es necesario que nos vayamos, y eso lo podemos visualizar, no es necesario que nos vayamos a las rancherías o que nos vayamos a los poblados. No, hay muchas zonas conurbadas o muchas zonas de nuestra ciudad que son de difícil acceso y que obviamente pues ahí la movilidad se da de una manera diferente. Es más, si lo vemos a una escala más grande, tenemos la problemática. No es lo mismo movilizarse en Puebla, que es un estado más grande, que a movilizarse en la Ciudad de México, porque no, en Puebla se pueden movilizar en una distancia X, en una hora en transporte público, mientras que en México, en el Estado de México, puede ser la misma distancia, pero sin embargo se van a trasladar en un periodo de 2 horas o 2 horas y media. ¿Por qué? Pues obviamente por la cuestión de la sobrepoblación, de la cuestión de que la movilidad ya se está volviendo muy lenta porque hay mucha gente, hay mucho tráfico, hay muchos vehículos. Pues toda esa parte de la movilidad, por supuesto que afecta. Afecta hasta para la salud de las personas, afecta para la cuestión de los tiempos de traslado, afecta por la cantidad de combustible que se puede utilizar, afecta porque obviamente se habla de un transporte que también aporta el Estado o una parte proporcional, afecta por la cuestión de contaminación y afecta en millones de maneras que tienen precisamente relación con la materia ambiental y con la propia materia de asentamientos humanos.
Pues precisamente esta cuestión de movilidad tiene que ver con la parte de que también se generan políticas de movilidad, para que así las personas puedan elegir el medio que quieran para trasladarse, pero que también puedan acceder a todos estos bienes y a todos estos servicios que como tal se ofrecen en los centros de población. No nos vamos lejos, por ejemplo, en Puebla tenemos líneas, no tenemos metro, pero tenemos líneas de Metrobús y nosotros sabemos perfectamente que, por ejemplo, a las personas de la tercera edad se les cobra una cantidad menor o que a las personas discapacitadas no se les cobra o que a los alumnos de la UAP pagan menos, por ejemplo. Esos como sea son servicios y son oportunidades que se ofrecen en los centros de población y que los ofrece en proporcionalidad, pues obviamente el Estado, que obviamente proporciona una cantidad para que nosotros podamos movilizarnos. Pero sin embargo, nosotros tenemos el libre albedrío de podernos movilizar, como bien dijo su compañera, si yo me quiero movilizar en bici, no tengo ningún problema, si lo quiero hacer en vehículo o si lo quiero hacer en metro, tampoco hay problema. Tenemos esta multivariedad de movilidad, por lo menos en las zonas que tienen un libre acceso. Ya de ahí en fuera, por eso el Estado generalmente está instaurando políticas para crear más transporte, para crear más líneas, para crear ciclovías, por ejemplo, y que las personas que deciden transportarse en bici pues tengan técnicamente las medidas necesarias. De eso nos habla propiamente la cuestión de la movilidad. Bueno, en la parte de las políticas, porque hay tanto políticas como programas, hay políticas y programas que nos hablan acerca de la movilidad. Estas tienen como funciones o deben de cumplimentar diferentes tipos de cosas, como las que tienen en pantalla. Les voy a pedir, por favor, así en orden, ¿quién me aparece? Alex el primero, Claudia el segundo, para que ahí acabemos, Esmeralda el tercero, Marjorie el cuarto y Olivia el quinto, por favor. Adelante, ¿quién le dije primero? Alex, ¿no? Alex, ¿no estás ahí? Creo que no. Anet, por favor. Ah, sí, ya. Alex, por favor, el primer recuadro. Bueno, el 1. Sí, dice, procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima conexión de vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada. Ok, esa primera, creo que no nos va a dar tiempo a acabar porque todavía les tengo que pasar lista, pero sí hay que explicarlo una por una. Cuando nos habla de esta accesibilidad, tiene que ver con la parte y nos dice esta interconexión de vialidades. Pues claro, pero estaba muy enfocada a que las personas se muevan, pero de manera peatonal, que no lo hagan en cuestión motorizada. ¿Por qué? Por las cuestiones de impacto ambiental, por la cuestión de espacio, de que ya no cabemos y que es muy compleja esta parte. Es más, hasta por la cuestión de salud, nos han dicho muchísimas veces, hay personas que hasta para ir al súper que se encuentra a 5 minutos de su casa, pues van en vehículo. Cuando no, pues caminen por cuestión de salud y demás. Bueno, pues precisamente esta política o estos programas de movilidad tendrán que procurar que se dé este acceso a la cuestión de la movilidad peatonal y que se puedan proporcionar por rutas, medios de transporte o algún tipo de situación que favorezca este tipo de movilidad. El segundo, por favor. Fomentar la distribución equitativa del espacio público de vialidades que permita la máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios. Ok, acá tenemos una problemática, sobre todo en nuestro país, esto por cuestiones de espacio, pero también por falta de cultura y educación vial. Siempre pensamos que la cultura y la educación vial son cosas de automovilistas y la realidad es que no, nos corresponde a todos, como aquellos que utilizamos las bicicletas, como aquellos que vamos caminando, como aquellos que vamos en autobús, es para todos. Y digo que tenemos mucha problemática porque dentro de estas políticas se debe de fomentar que se pueda hacer una distribución en donde puedan estar de manera equilibrada todos los tipos de usuarios.
¿Qué quiere decir? Que tengamos vamos a poner el caso de Puebla, ¿no? Sobre todo en las vialidades principales, que así es como está actualmente designado. Tener un carril de Metrobús y tener un carril para bicis, pero también tener pases peatonales, pero también tener los carriles de alta y de baja o de alta y de media para automovilistas. Así es como se habla de esta parte armónica para que los diferentes tipos de usuarios tengan su espacio, digámoslo de alguna manera. Pues tenemos la clara problemática porque no tenemos el espacio suficiente. Si a duras penas había tres carriles para automovilistas, pues imagínense con la entrada del metro, pues se reduce. ¿Y dónde carambas van a poder meter las bicis? Pues la realidad es que no tenemos en gran parte de la ciudad ciclovías, por lo menos en las avenidas principales. Y lo hemos visto, cuántos ciclistas pues, han tenido mucha problemática con los automovilistas o con el metro o con los transportistas, porque no respetan precisamente las vías o los accesos viales que se les dan a ellos. O se ven invadiendo a una moto el carril del metro, por ejemplo. Entonces la realidad es que esta parte de cultura pues no la tenemos tan bien marcada. Sin embargo, pues obviamente las políticas y los programas de movilidad pues sí la tienen contemplada, ¿no? Nada más es como cuestión de que sea funcional dentro de lo que tenemos y de que podamos tener un poco más de capacitación en esta cuestión de la cultura vial. Siguiente, por favor. Promover los usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento. Claro, en el caso de promover los usos de suelo, ¿qué quiere decir? Pues que se pueda distribuir como tal lo que se necesita dentro de un espacio de movilidad. Esto dice que flexibilizar las alturas y las densidades en los edificios se da sobre todo por la parte de seguridad. Recordemos que obviamente tenemos parte de México de manera general, pues es parte propensa a cierto tipo de desastres naturales, entre ellos pues obviamente los sismos y demás. Entonces, si no se estructura bien y si no se hace este equilibrio entre la altura y lo grande que pueda ser un edificio, pues obviamente se corre más riesgo. Por ello, pues se trata de mantener este equilibrio entre la altura y entre el peso para que se puedan evitar algún tipo de problemática. Y con ello nos marca la parte de evitar que se impongan cajones de estacionamiento. ¿Por qué se quiere evitar esta imposición de cajones de estacionamiento? Por una cuestión muy básica, el espacio. La realidad es que ustedes sí pueden apreciar en algún edificio, en alguna dependencia, en alguna casa, en donde quieran. Los cajones de estacionamiento quitan gran parte de espacio. Entonces, obviamente, se trata de bajar esta parte de generación de espacio. De hecho, si hemos visto gran parte de las edificaciones actuales, lo que buscan o a lo que le apuestan para no generar más robo de espacio, porque aparte es más costoso para la edificación, hacen sus cajones de estacionamiento subterráneos. Y con eso, pues claramente se ahorran dinero y se ahorran espacio. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas, muchachos? No, profesora. ¿No? Perfecto. Bueno, les voy a pasar lista para que ya puedan salir a su siguiente sesión. Isabel. Presente. Annette. Presente. Jessica. Presente. Alfonso. Presente. Wendy. Presente. Marilyn. Presente. Olivia. Presente. Angélica. Presente. Perfecto. Y Marjorie. Presente. Ok, están todos ahora sí. Bueno, pues entonces ya acordamos que es cómo le vamos a hacer con su examen. No recuerdo si les dejé aviso, creo que no. Su examen dura 45 minutos. Recuerden que el martes tenemos hora y media.
Entonces nosotros vamos a dividir, obviamente yo sé que entre lo que salen del examen y van al baño, cualquier cosa, nos vamos a conectar, si les parece, a las 11:30. Su examen va a estar terminando 11:15. A las 11:30 nos estamos conectando y ya obviamente para seguir nuestra sesión del día martes, claramente. Sí, profe. Perfecto, pues cuídense mucho y nos estamos escuchando la siguiente semana. Bonito fin de semana para todos. Hasta luego. Gracias igualmente. Ustedes cuídense mucho, adiós.